Josué capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Bien, hay una simbología muy grande utilizada aquí en todos los componentes de la Escritura. Y tenemos una vivencia en relación a lo que está viviendo nuestra iglesia como un todo. Nuestra iglesia está cumpliendo 40 años de fundación. Me refiero a la ICF de Brasil, donde se fundó la iglesia. Y hemos recibido de parte del Señor que estamos viviendo una analogía. El desierto es un lugar donde el pueblo de Israel tuvo después de la salida de Egipto durante 40 años. Y era un territorio árido, improductivo, poblado de serpientes, de escorpiones, y al otro lado estaba el río Jordán, y pasando el río Jordán estaba Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Lugar fértil, los frutos demostraban esa fertilidad. Los 40 años representan días de prueba, donde Dios habla al corazón. El sentido del número 40 se halla en base del Nuevo y Antiguo Testamento. No se trata de un simbolismo secundario, hace parte de un todo. Es el tiempo en que Dios ejerce una presión sobre nuestra vida en relación a nuestro llamado. Es el tiempo en que Dios nos pone a prueba. Es el tiempo en que Dios quiere que nosotros tomemos una determinación en nuestra vida. Entonces, Oseas capítulo 2, versículo 14, nos muestra el significado de la necesidad de pasar por tiempos de prueba, de lucha. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Oseas 2:14. Entonces vemos que 40, tanto días como años, fue un número constante en la Biblia. El diluvio fue una prueba para Noé, 40 días y 40 noches. Los 40 años que Dios estuvo con Israel comiendo maná en el desierto, también habla la Biblia de los 40 días que Moisés estuvo en el monte Sinaí, los 40 días que dispuso Dios para que Jonás predicara en Nínive, y Jesús fue tentado también durante 40 días. Entonces vemos que es un todo. Canaán simboliza la tierra prometida, el lugar de paz, de descanso, el lugar donde nosotros alcanzamos metas, propósitos, el lugar de cumplimiento de promesas, cosas que Dios nos ha hablado desde el comienzo de nuestra vida, que tenemos que alcanzar y que todavía no las palpamos, no las tenemos. Entonces, Canaán es ese punto, esa llegada. Pero para eso tenemos que cruzar el río Jordán. Y el río Jordán, que nace en una meseta de los altos de Golán, que se ubica en la frontera de Israel, Siria, Líbano y Jordania, abarca 1.800 kilómetros cuadrados y desemboca en el Mar Muerto. Todo lo que es arrastrado por esas aguas llega y desemboca en el Mar Muerto, y prácticamente se llama Mar Muerto porque en esa agua no hay vida, por causa de la cantidad de minerales que posee. Es 10 veces más salado que nuestro océano del Pacífico, y por eso el que se mete a esa agua flota y no se sumerge, tiene dificultad. Pero mismo así, entonces, antes de llegar a esa situación, usted puede ahogarse en el río Jordán. Usted puede ser arrastrado hacia ese lugar que es el Mar Muerto. El riesgo de cruzar el Jordán entonces era morir ahogado y ser arrastrado por esas aguas al Mar Muerto. Entonces,
es necesario cruzar el Jordán para experimentar la bendición y la prosperidad. Israel no podía ser próspero si se quedaba en el desierto. Entonces, quedarse en el desierto era quedarse en un lugar lleno de necesidades, de carencia. Y ese fue nuestra historia hasta ahora. Siempre hemos andado con muchas necesidades, muchas carencias, pero hay delante de nosotros el río Jordán, donde hay abundancia. Entonces, ¿sabe qué significa pasar el Jordán? Significa pasar a un nuevo nivel. Nosotros muchas veces en nuestra vida tenemos dificultades, tenemos pruebas, muchas veces en nuestro propio matrimonio, muchas veces en el trabajo, en el ministerio, pero en realidad cruzar el Jordán significa pasar a otro nivel. Es como si el Señor nos dijera: pasa mi hijo, crezca mi hijo, tengo cosas más grandes para ti. Es hora de moverse, es hora de llegar a las promesas de Dios. Entonces, para eso tenemos que cambiar de forma de pensar. 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, pasar el Jordán, mis amados, significa dejar atrás lo que somos para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Entonces, dejar atrás donde estamos para llegar hasta donde Dios quiere que lleguemos. Si queremos conquistar nuestra tierra prometida, si queremos alcanzar las promesas del Señor, tenemos que cambiar nuestra actitud, renovar nuestra forma de pensar, nuestro entendimiento. Debemos despojarnos de la manera negativa de pensar y apropiarnos de las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. Los pensamientos de Dios tienen que reinar a través de sus mandamientos, a través de sus principios, los cuales nosotros tenemos que practicar, los cuales nosotros tenemos que obedecer. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Muchas veces, mis amados, nosotros hemos salido de Egipto, de la tierra de la esclavitud que simboliza el mundo. Nos hemos bautizado, hemos tomado la decisión de seguir al Señor, pero todavía no han cambiado las cosas. Y a veces pasamos por desierto en nuestra vida y nos preguntamos: ¿dónde están las promesas de Dios? ¿Por qué no sucede esto en nuestra vida? Y yo te quiero decir que muchas veces es porque salimos de Egipto, salimos de la tierra de la esclavitud, salimos del mundo, pero no hemos cambiado nuestra forma de pensar. Pasar el Jordán es estar dispuestos a ser transformados por nuestro Dios en nuestra forma de pensar, hasta llegar a tener la mente de Cristo. Muchos de nosotros decimos: yo no puedo, pero no debe ser el vocabulario del creyente, porque si es algo bueno, si es la voluntad de Dios, la Biblia nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Muchas veces veo los matrimonios en crisis y ¿qué sucede? Yo te voy a dejar porque no serví, y entonces han salido de Egipto. Sí, han salido de Egipto, pero no han cambiado su forma de pensar, porque el matrimonio no es un contrato, es un pacto. Entonces, una de las cosas importantes es renovar nuestro entendimiento y despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a la mentalidad del mundo. Entonces, cualquier costo que paguemos por ello, porque muchas veces exige eso sacrificio, obediencia, pero nada se compara con los resultados que vamos a tener. Entonces, es importante que nosotros entendamos que muchas veces el Señor no le importa nuestras opiniones. Nuestras opiniones tienen que morir, porque lo que prevalece son sus ideas. Entonces yo veo a la gente orgullosa que cuando es aconsejada dice: pero yo pienso de esta manera y yo quiero decirte esto. Yo me río: qué tremendo. El Señor necesita golpearlo más todavía
humillarlo más para poder obedecer. Y es así que San Juan capítulo 3, versículos 29 y 30 nos enseña: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, ¿sabe? Si nosotros queremos vivir las cosas del reino, que los principios de Dios se cumplan en nuestra vida, tenemos que obedecerlo. Achicarnos nosotros, dejar de prevalecer nosotros y dar lugar a que Dios prevalezca en aquello que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces, vamos a ver qué requisitos hay para que yo desee cruzar el Jordán. Primero, la generación de los israelitas salió de Egipto y no pudo cruzar el Jordán. Estuvieron enfrente y un grupo no pudo cruzar porque no cambió de mentalidad. ¿Qué quiere decir? Hermano, usted puede ser creyente, puede ser cristiano. Usted puede haber salido de Egipto, pero si usted pertenece a esta primera generación, no pasa nada. Usted va a vivir los mismos problemas, las mismas situaciones, y tal vez hasta menor. Usted pasó el Mar Rojo, que simboliza el bautismo, pero usted no pasó el río Jordán. Está ahogándose en sus problemitas, porque no cambió de mentalidad y no se ajustó a los principios de Dios. Entonces, ¿sabe? Eso significa que si usted no pasa el río Jordán, usted va a ser arrastrado hasta el mar muerto. Y entonces va a morir sus sueños, sus ideales, aquello que usted pretendía querer hacer y tener, va a decir, no se puede, no puedo, se va a estancar. Y es triste encontrar en nuestra vida que muchos hemos cruzado lo más difícil, que ha sido cruzar el Mar Rojo. Usted piensa que es fácil convertirse. Es algo sobrenatural. Es un milagro de Dios que usted haya salido del mundo, que esté en la iglesia escuchando la palabra, que esté con Dios. Eso muchas veces todos lo hemos logrado, pero nos achicamos cuando hay algo más pequeño que es el río Jordán que tenemos que pasar, porque no queremos morir a lo viejo. Todavía estamos pensando en la olla de Egipto, estamos pensando en la cebolla que comíamos allá y en el tiempo de esclavitud. Hemos hecho lo más difícil, es convertirnos al Señor, pero nos aplazamos al tener que cruzar el río Jordán, porque luchamos con nuestra fuerza, porque estamos cansados, porque estamos agotados y los problemas los vemos tan grandes que nos sentimos achicados. Tanto el cruce del Mar Rojo como el cruce del río Jordán son cosas sobrenaturales y eso exige dependencia del Señor. Eso no significa porque el problema ya esté más o menos encaminado, usted tiene que aflojar. No, entonces vamos a analizar el comportamiento del pueblo de Israel antes de cruzar el Mar Rojo. Había pánico, estaban inseguros, pero al pasar el mar alegres, confiados, llenos de júbilo, pero andaron por el desierto y se olvidaron de todo. La generación que cruza el Jordán es un pueblo que cambia de actitud. Entonces, cambiar la manera de comportarse, la manera de ser, de estar dispuesto a obrar, es fundamental. Si no hay cambio de actitud, no pasa nada en su vida. Entonces, la actitud es algo que tú escoges. Las circunstancias, usted no las puede escoger muchas veces, pero la decisión de cómo portarse ante esa situación es suya, es su decisión. Y eso es lo que determina lo que va a pasar en su vida. Lo que sienta ante las circunstancias va a afectar la forma en que usted reacciona. Si usted está lleno de amargura y no cambió de actitud, si usted está con falta de perdón y no cambió de actitud, usted en vez de perdonar va a vengarse. En vez de pasar por alto la ofensa, va a ofender. Entonces, la actitud entre las personas va a influenciar la relación entre ellas.
y afecta los resultados que usted va a tener. Si usted tiene grandes planes en su vida, si usted tiene metas, propósitos, no las va a obtener, no las va a cumplir, porque su actitud es negativa, es mala. Entonces, una actitud positiva hace que usted esté en dificultades, pero esté dependiendo del Señor. Que no murmure, que no se pelee con su vecino, que no se pelee con su esposa, con su esposo, que no esté murmurando, reclamando, que no escuche opiniones de desánimo. No va a decir usted, me divorcio, no va a usted decir, no voy a poder, no va a decir usted, no vamos para adelante. ¿Por qué? Porque su actitud tiene que ser positiva. Vamos a resolver juntos, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a luchar, vamos a conseguir. Entonces, ¿sabe? La generación que cruza el desierto, el Jordán, simplemente avanza en obediencia. Muchos de nosotros queremos la bendición, pero yo te digo, amado hermano, que la bendición no es una cosa mágica. Pase aquí, la bendición de Dios está sobre su vida. Yo no quiero mentirles a ustedes, no funciona así. La Biblia dice, si obedecieres los mandamientos de Dios, vendrán sobre ti estas bendiciones y te van a alcanzar. Es decir, usted va a correr y la bendición lo va a perseguir y lo va a alcanzar. Pero si usted obedece al Señor, si cumple los principios. No adelanta que yo se la charle a usted y le diga, venga acá que va a recibir la unción de José, usted va a ser millonario. No, hermano, Dios no quiere que usted actúe de esa manera. Dios quiere que usted no gaste más de lo que tiene. Dios quiere que usted administre bien las cosas, que le dé la parte al Señor. Dios quiere que usted no sea escaso con el necesitado. Dios quiere que usted haga un plan de trabajo y un círculo cerrado que no ultrapase lo que usted gane. Adelanta que usted venga a la iglesia y reciba la unción de prosperidad de José. Son charlas, no funciona el Señor así. El Señor tiene leyes, tiene principios que nosotros estamos dispuestos a obedecer. Esta nueva generación está dispuesta a avanzar como un ejército porque sabe que va a pagar el precio, pero va a vencer, va a obtener la promesa del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, requisitos. Muchos dicen, pero yo no tengo los requisitos. Hermano, los vencedores no son los sangre azules. No necesita usted tener un apellido distinguido. No necesita ni ser hermoso, ni ser poderoso, bien plantado, así como su pastor. Entonces, lo que usted necesita es anhelo, deseo, querer, soñar con la bendición de Dios, creerle a Dios, estar dispuesto a obedecerlo y entonces santificar su vida. Decir, yo quiero esas promesas para mí y ir en pos de ellas, como alguien que tiene anhelo de alcanzarlo. Es por eso que Salmos 42, 1 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces tenemos que tener pasión de alcanzar eso. Si Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Si tú estás pensando que te quedas en medio camino, es por tu mente mediocre, porque tú no estás basado en las promesas del Señor. El Señor te ha dicho que alcanzarás, el Señor te ha dicho que llegarás. Él ha prometido tú y tu casa. La salvación llegó a tu familia y escucharás palabra en la cual toda tu casa será salva. Date prisa, porque yo quiero posar en tu casa, yo quiero estar contigo. Son promesas de Dios que usted tiene que creer, independientemente de las circunstancias. Entonces, ¿cómo cruzar el Jordán? La orden fue simple: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Si Dios tiene esa promesa para ti de alcanzar cosas grandes, dice la palabra de Dios que vale la pena santificarse, dejar al lado nuestras mañas, nuestros vicios de comportamiento y librarse de la impureza. Josué dijo al pueblo que se abstuvieran de comer 3 días
y después se prepararan para abandonar el cómodo campamento, entonces deberían obedecer y cruzarlo. Los sacerdotes con el arca del pacto fueron enfrente, dando el ejemplo. Tú como cabeza de hogar tienes que dar el ejemplo en tu casa. Tú como madre tienes que saber que tus hijos te están mirando. Entonces, más que depender de lo que tú le digas, que ellos vean lo que tú haces y cómo tú confías en el Señor. Entonces, esos sacerdotes entraron en la peor época, cuando el río estaba más bravo. Y ellos creyeron que podían cruzarlo. Y al cruzar, entonces, ¿qué sucedió? Las aguas pararon enfrente de ellos y al lado las aguas siguieron su corriente y entonces quedó el piso seco. Y ellos se pararon en el fondo y dijeron al pueblo: vengan, vengan. Muchas veces nosotros tenemos que dar el ejemplo. Porque si usted se comporta como el más débil, no va a tener chance de cambio. Porque su actitud habla mucho de lo que va a pasar. Entonces, mis amados, Dios exige que muchas veces nosotros le demos más cuando menos tenemos. Qué tremendo es eso. O sea, usted está necesitado de plata, déle el diezmo al Señor. Porque muchos dicen: yo no le voy a dar porque no puedo, no tengo ni siquiera para cubrir mis necesidades. ¿Usted cree que es natural? Entonces va a ser natural las cosas. Va a depender de que tenga éxito usted y trabaje duro. Pero si usted cree en el Señor, va a trabajar duro, va a ser usted prudente, va usted a hacer los principios de Dios, pero va a tener la ayuda sobrenatural del Señor y lo va a hacer pasar. El 90 va a valer más que el 100, porque está bendecido. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, lo que usted tiene que entender, que la verdadera transformación es sobrenatural. Está Dios por medio. No es fruto de su capacidad, no es fruto de su fortaleza. Si usted quiere vivir una vida sobrenatural, crea que Dios puede en usted. Por eso la Biblia dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso la Biblia dice: el cansado, venga a mí, que yo lo voy a aliviar. Dice la palabra del Señor: aquel que tiene fuerzas pocas, las multiplicaré su fuerza, y el que la tiene disminuida, se aumentarán. Entonces, mis amados, es un problema que usted tiene que confiar en Dios. La confianza en Dios está en primer lugar. En segundo lugar está la obediencia, en creer y hacer las cosas que Dios le pide. Entonces, ¿cómo usted va a cruzar el Jordán? Primero, hay que reconocer que el Dios que tenemos es un Dios sobrenatural que todo lo puede, todo lo sabe, es sustentador de todo cuanto existe. Job entendía esto. Job 42:2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Él lo puede todo, lo sabe todo. Dios es omnipresente, todopoderoso, omnisciente. Primero, entonces, reconocer que hay un Dios todopoderoso, creador del universo y sustentador de todo cuanto existe. Segundo, reconoce tu necesidad, sé humilde, no adelanta que te justifique, tienes que reconocer tus problemas. La verdad es el inicio del cambio de actitud. En cuanto a la pasada de manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado, hablad verdad cada uno con su prójimo. La primera cosa, sea sincero, sea honesto. El tercer punto es: permita que el Señor sea Señor de su vida, que Él cambie la situación de su vida. Él lo puede todo. Él tiene placer, no porque usted es bueno, es porque Él es bueno.
es porque Él es todopoderoso, no es porque usted lo puede. San Juan capítulo 1, versículo 12 dice así: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Usted tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Cuando usted ha hecho eso en su vida, 3 cosas van a suceder. La primera, habrá cruzado por el camino que lo lleve al perdón. Una de las cosas clave es interrogarse: ¿hay amargura, resentimiento, hay tristeza en su corazón? Usted no pasó el Jordán. Entonces, mis amados, 1 Juan 1, 7, antes del 9, el 7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andar en luz es estar bien con su hermano. No adelanta que usted esté predicando, que esté usted ungido, orando por todo el mundo, tumbando a todo el mundo, y usted esté mancha con su hermano, mancha con su familia. Entonces no adelanta, eso es hipocresía. Entonces usted ha cruzado el camino que lleva al perdón. Segundo, usted habrá cruzado el camino que lleva de la potestad de las tinieblas a la libertad del Hijo amado. Entonces Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces, ¿es justificado usted cruzar el Jordán y estar todavía fumando? ¿Es justificado usted todavía estar sin cumplir los principios de Dios, cualquiera que sea? Mintiendo, estafando, no pagando lo que usted debe. Hermano, eso es mundo. Si usted es un cristiano de esas características, entonces le voy a decir yo: usted es un cristiano mundanillo, por decirle con cariño, mundanillo. Entonces, ¿sabe? Si usted realmente ha cruzado el río Jordán, usted ha pasado de muerte para vida. Hay esperanza en el Señor Jesucristo, hay una vida nueva, hay una promesa para alcanzar, y Jesús la quiere para usted. Entonces, ¿cuál es su dificultad? ¿Cuál es el Jordán que usted necesita pasar? Si usted se siente solo, el Señor le dice: no estás sola, yo estoy contigo. Yo voy a sustentar tu casa, tu familia. Yo soy tu Señor. Yo lo puedo todo. Si usted está con dificultades de salud, es el momento de decir: Señor, dependo de ti. Yo voy a cruzar. Yo voy a hacer lo que tú determines que yo haga. Y voy a confiar en ti. Voy a depender de ti. Tu mano estará sobre mi vida. Si usted quiere sentir la mano de Dios, es el momento de decirle: quiero ponerme en tus manos, oh Dios. Póngase en las manos de Dios. Dígale: mi vida está en tus manos, Señor. Dígale: mi familia está en tus manos, Señor. ¿Puede usted hacerlo? Dígale: mis hijos están en tus manos, Señor. Dígale: mi trabajo está en tus manos, Señor. Yo voy a hacer mi parte. Yo no voy a ser perezoso. Voy a estar dispuesto a avanzar. Quiero cumplir tu palabra. Señor, saca de mi corazón la amargura, el resentimiento, la falta de perdón. Necesito, Señor, recibir de ti tu amor, tu misericordia. Dígale: Señor, yo creo
en tu palabra. Yo creo en tu protección. Aproveche de proteger su vida y proteger su casa en este tiempo de crisis, de pandemia. Levante las manos del Señor y reciba la protección del Señor, porque Él ha dicho: no conozco ningún justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Él murió por usted para levantarlo. Y el Señor le dice: levántate y pasa tu Jordán. Cree que tú puedes vencer las dificultades que hay delante de ti, porque yo estaré contigo. Y al otro lado encontrarás abundancia, encontrarás lo que necesitas, porque yo he prometido una vida abundante para ti. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. A ti, amado, que estás asistiendo por televisión, quiero decirte: Dios tiene promesa muy grande para ti. No te quedes allí. Cruza tu Jordán. Confía, el Señor te toma de la mano. No te vas a ahogar, no te vas a quemar, porque el Señor ha prometido: yo estaré donde quiera que tú vayas. Es necesario que usted crea, que usted aspire, que usted desee. Venga al Señor y venga, visítenos, congréguese. Dios tiene grandes cosas para usted y su familia, en el nombre de Jesús.